Buenas tardes a todos, me llamo Ana María Fisteus Peláez y soy la socia y fundadora de Asesoría Fisteus Sociedad Limitada Unipersonal. Primero os voy a hablar un poco en el PowerPoint sobre a qué se dedica mi empresa y después en el Excel veremos todo el plan financiero. Vale. Asesoría Fisteus Sociedad Limitada Unipersonal. En cuanto al objeto social, pues nos dedicamos principalmente al asesoramiento de pymes, consultoría y gestión de carácter legal y contable de actividades económicas y empresariales. Estamos especializados en las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y también en protección de datos. En cuanto al producto o servicio, nosotros ofrecemos servicios jurídicos y servicios empresariales. La idea. ¿Cómo surgió todo esto? Pues quería, por un lado, aprovechar los conocimientos adquiridos en el doble grado de Derecho ya en la Universidad Complutense y, por otro lado, vi que había una fuerte tendencia en las empresas a la informatización de sus procesos y el crecimiento de nuevas tecnologías para estar actualizados. Por lo entonces que decidí llevar a cabo mi propio negocio. En cuanto a descripción de la empresa y del proyecto, el nombre de la empresa, como hemos dicho, es Asesoría Jurídica Fisteus Sociedad Limitada Unipersonal. La forma jurídica, pues es Sociedad Limitada Unipersonal, que se caracteriza por tener un único socio, que en este caso pues soy yo. Y la ubicación de la empresa, es decir, donde tiene el domicilio social. Nuestra empresa opera en el mercado español y tiene su sede en Madrid, concretamente en la calle Paseo de la Castellana 135. ¿Por qué he escogido este lugar? Pues porque ahí se encuentra todo el centro de negocios de Madrid. En cuanto al empresario, cabe hablar de la misión o el objetivo, que es ofrecer servicios integrales y avanzados, apostando por la innovación y nuevas tecnologías, creando riqueza, maximizando beneficios, gestionando recursos, mejorando la productividad y disminuyendo costes. Vale. Y esto en cuanto al PowerPoint. Tenemos que aclarar, antes de pasar al Excel, que el objetivo del plan financiero es hacer máximo el valor de la empresa y del empresario. Y para ello hay que hacer máximo el valor actual de los resultados estimados futuros descontados a la tasa adecuada a su nivel de riesgo. Salimos del PowerPoint y vamos al Excel. Lo tengo aquí. Vale. El plan financiero pues se parte de dos hipótesis, que es que se dispone de todos los recursos necesarios y que las ventas estimadas serán superiores a las ventas requeridas, como veremos posteriormente. Os voy explicando pestaña a pestaña. Primero tenemos el control de tiempos. La principal función del control de tiempos será colocar el tiempo que tardaremos en exponer cada pestaña. Son 61 pestañas, incluida esta, son bastantes, y su respectivo orden, por lo que nos servirá para poder llevar un orden, por lo que es bastante importante. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de guión. Aquí, como podemos ver, pues está reunido todo el contenido de la asignatura de análisis y planificación financiera, tiene casi 300 filas y es como una especie de índice, y también es un guión, como hemos dicho, formado por todo el contenido de la asignatura. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de bucle. Aquí es una pestaña importante. ¿Por qué? Porque con ella podemos ver de forma muy resumida todo el proyecto en este esquema que tenemos aquí, que comenzaría con el valor de la empresa, por lo que el valor de la empresa pues estaría resumido en este esquema. Podemos ver que el valor de la empresa está dado por el resultado antes de intereses, esta a su vez está dado por las ventas, y estas vienen dadas por el precio en función tanto del precio técnico como del precio medio, y según el coste variable unitario y el coste fijo medio. Cabe decir que las ventas equivaldrían a las unidades vendidas, que vendrían determinadas por el activo fijo, y este vendría dado por el incremento del endeudamiento, y esta a su vez depende tanto de la autofinanciación de nuestro proyecto como el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Tenemos que el incremento del endeudamiento estaría compuesto por el coste de las deudas a largo plazo
que tiene que ser menor que la rentabilidad financiera, más el incremento del endeudamiento tanto a largo como a corto plazo. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de unidades de medida. Es una pestaña que es vital conocer, ya que sin ella pues no podremos explicar el proyecto. ¿A qué se relaciona cada unidad de medida con sus respectivos valores? Con sus respectivas variables, por lo que es fundamental conocerlo. Hay diversas unidades de medida pues según la variable de la que queramos hablar. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de colores. Bueno, aquí en esta pestaña nos sirve para conocer de qué se está hablando en cada momento, ya que durante todo el Excel pues aparece una gran variedad de colores para poderse ver pues todo de forma más sintética y más esquemática, para poder comprender de mejor forma de lo que estamos hablando. Y de esta forma pues podremos identificar rápidamente lo que queremos hablar y del contenido que estamos tratando. Vemos aquí en los tonos azul oscuro pues sería activo no corriente, este azul más clarito sería activo corriente, el tono marrón sería patrimonio neto, el rojo el pasivo no corriente y este tono pues naranja claro sería el pasivo corriente. Aquí en amarillo tenemos los gastos. En color así pistacho tendríamos los gastos por la parte del debe, y en otro color, un verde más vivo, pues tenemos los gastos por la parte del haber, y estos colores pues se irán repitiendo a lo largo de todo el Excel. También se nos indica aquí que el resto de colores no tienen una función estética, sino manifiestan un tratamiento diferente a la información que contienen. Por ejemplo, podemos ver el tono lila o azul más clarito también. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de símbolos. Bueno, esta pestaña pues nos ayuda a simplificar de qué estamos hablando en el proyecto de la empresa. Por ejemplo, en este cuadro azul que tenemos aquí, podemos comprobar que está la rentabilidad antes de intereses partida de los activos menos los pasivos, y esto sería pues la rentabilidad económica. También encontraríamos la rentabilidad financiera en este cuadro naranja que tenemos aquí, que sería el resultado después de intereses partido de los recursos propios, así como el ratio de apalancamiento financiero que nos acompañará durante todo el proyecto. Por lo tanto, es de vital importancia conocer de qué estamos hablando. Aquí encontramos un balance también con la cuenta de pérdidas y ganancias que encontraremos también a lo largo de todo el proyecto. Pasamos a la siguiente pestaña, que es referencias temporales más datos. Tenemos el coste de capital o coste financiero tanto a corto como a largo plazo en función de la estructura financiera. Tenemos asignado a la celda G25 de la pestaña documentos contables un valor de 110 que representa la estructura financiera, y bueno, veremos más adelante con más detalle posteriormente. Vemos que el coste va disminuyendo a medida que pasan los años, como consecuencia pues, de la mayor confianza que tienen los bancos y las entidades de crédito, y siempre el interés a largo plazo va a ser mayor que el interés a corto plazo. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de inflación. Aquí bueno, pues tenemos una serie de fórmulas que nos van indicando el efecto de la inflación sobre la tasa de actualización, que es el coste del capital. No nos vamos a meter mucho más en esto. Pasamos a la siguiente pestaña, que es sobre entendidos e hipótesis. Esto es importante. Hemos dicho que bueno, las hipótesis en las que se basa este plan financiero se concretan en dos, como decíamos antes, que es que en primer lugar se puede disponer de todas las necesidades de financiación calculadas, y en segundo lugar las ventas estimadas son superiores a las ventas requeridas. Esta segunda hipótesis contiene implícitamente el objetivo del empresario, que como habíamos dicho era hacer máximo el valor de la empresa y también hacer máximo el valor del empresario. Aquí también se nos dice que necesitamos como dos condiciones o requerimientos previos, ¿no? Que tenemos que ser racionales, preferencia por la liquidez, precio de venta mayor que el coste variable unitario, solvencia, resultado después de interés tiene que ser cero, relaciones de orden que cumplen las propiedades de flexible, antisimétrica y transitiva. Y bueno, luego los filtros, como decíamos antes, se puede disponer de las necesidades de financiación calculadas
aquí hay que hacer el inciso de que hay que hacer unos ajustes posibles, ya sea incrementar los recursos propios o por otra parte reducir las inversiones, y la segunda hipótesis que ya hemos comentado. Pasamos a la siguiente pestaña, que es estructura financiera óptima. Bueno, pues aquí, como podemos ver, tenemos unos gráficos en los que se presenta la estructura financiera óptima de la empresa en función pues, de los costes de capital, tanto a largo como a corto plazo. Pasamos a la siguiente pestaña, bueno, esa pestaña del coeficiente de endeudamiento y el ratio de apalancamiento. Básicamente pues nos explica la relación entre el ratio de apalancamiento y el coeficiente de endeudamiento. El coeficiente de endeudamiento sería el ratio de apalancamiento partido de 1 más el ratio de apalancamiento, mientras que el ratio de apalancamiento pues sería el coeficiente de endeudamiento partido de 1 más el coeficiente de endeudamiento. Y esta pestaña pues es de vital importancia, ya que durante todo el proyecto pues estaremos constantemente aludiendo al ratio de apalancamiento y al coeficiente de endeudamiento, ya que sin estos aspectos pues no podremos explicar el plan financiero de nuestro proyecto. Pasamos a la siguiente pestaña, que es ventas de la empresa. Bueno, esta pestaña es importante también, ya que en ella se comentan otras distintas variables. Se trata de por qué precio venderíamos la empresa pues cada año. Vemos en esta celda en color rojo que indica el valor de la empresa, sería un valor de 4.953 con 16 unidades monetarias. El precio al venderse, ¿no? Es lo que indica esta celda, y se puede ver como respectivos años pues el precio que tendría la empresa. El precio de venta de la empresa está compuesto por diferentes conceptos que se nos señalan aquí, y de los cuales el más importante pues, es la renta del trabajo, es decir, los sueldos. Como se puede ver, los sueldos pues van aumentando según pues van pasando los años, y también dependerá de las ventas requeridas, los gastos, así como el personal, alquileres, desplazamientos que están por aquí, etc. Y bueno, así también las ventas estimadas, penetración de mercado, cartera de clientes, competencia. Todos estos conceptos pues darían un valor de venta a nuestra empresa, y el valor aparente es mayor que el de cada socio de la empresa. Se destaca el personal, como decíamos antes aquí, ya que es el concepto que más da valor a la empresa, y va aumentando, como podemos comprobar, hasta el año 31 de diciembre de 2034. Vamos con la siguiente pestaña, que es empresas IA. Bueno, IA es la cartera de clientes de nuestra empresa. Como se puede ver, pues tiene una gran variedad de clientes, tiene muchísimos. IA se resume a la razón social, está ahí aquí, esta columna, luego la columna del domicilio social, los enlaces de cada empresa, y luego pues el ámbito de la inteligencia artificial. Como se puede comprobar, pues hay un montón de tipos de empresas, las cuales forman parte de nuestra cartera de clientes, que como hemos dicho pues están relacionados con la inteligencia artificial. Algunos ejemplos de clientes que tenemos nosotros pues son Logitel o Engepower. Asimismo, bueno, no se nos viene reflejado aquí, pero tenemos también unos proveedores que nos proporcionan material de oficina y equipos informáticos, como puede ser IKEA o incluso tecnológico. Bueno, la cartera de clientes es de vital importancia, debido a que esta da valor a nuestra empresa, ya que nuestra intención es que constantemente crezca nuestra cartera de clientes, por dos motivos. La cartera de clientes, por un lado, será comente de nuestros ingresos, y por otro lado, en el momento de enajenar o vender nuestra empresa, dependiendo de la cantidad de clientes que tengamos, de si es amplia o bastante corta, la empresa pues tendrá un valor u otro, por lo que conforme tengamos una cartera de clientes más amplia, más extensa y más rica, nuestra empresa pues valdrá más. Pasamos a comentar las siguientes pestañas. Bueno, vamos con vinculación, balances, esbozo. Bueno, pues aquí se nos enseñan cómo vamos haciendo la vinculación de balances de esbozo. No nos vamos a detener mucho más porque esto ya lo hemos explicado en el anterior vídeo. Pasamos a la pestaña vinculación, balances, esbozo, VR. Bueno, pues este es el esbozo que fue utilizado en su momento en el anterior vídeo. En su momento pues veíamos cómo la entidad económica iba creciendo a lo largo de los años. Si recordáis, cambiábamos
este valor cambiábamos, con aquí 30, pues cambiamos por 90 y veíamos que cambiaban pues todos los valores de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Pero como ya hemos explicado en su momento, pues no lo vamos a tener más. Vamos con proyecto V empresario ECP. Bueno, pues aquí está desarrollado el valor cada socio, bueno, con varios periodos temporales que también pues hemos explicado en su momento. Regresamos para atrás y vamos a la pestaña foco valor. Esta pestaña pues sirve para analizar la expansión adecuada de la empresa. Para ello utilizaremos como criterios la vida definida de la empresa para poder establecer la expansión. Como se nos dice aquí, el valor de rendimiento de la organización de producción. Causas o razones para determinar el valor de la organización de producción. Bueno, pues para disponer de un dato de referencia en 3 ocasiones, que es en el caso de compra-venta, para preparación de la concentración con calculación patrimonial, considerando las eventuales operaciones de desconcentración que faciliten aquella. Y también para conocer cómo de adecuada está transcurriendo su devenir con el paso del tiempo. Principios esenciales para la valoración pues son 3. Primero, el valor actual. Segundo, el objetivo. Y tercero, pues que recoja las expectativas de futuro. Vale. Dice esta pestaña, bueno, pues sirve para valorar el rendimiento de la organización de producción, los flujos de caja, rendimientos antes de intereses. Vemos que aquí están los flujos de caja, también los flujos netos de caja, y también vemos comprar las unidades de valores según cada variable que vayamos a tratar. Y vemos todo el resto de fórmulas, que tampoco nos vamos a detener mucho más en esto. Pasamos a la pestaña del gris a rosa. En esta pestaña se producen, vamos a aumentar un poco de zoom, 3 situaciones. La primera situación es la mensual y las siguientes pues se calculan multiplicando los meses por los porcentajes para poder calcular los valores de las rentas. Pues básicamente esta pestaña se utiliza para poder calcular los valores de las rentas, como hemos dicho. Si cogemos estos datos e insertamos un gráfico, pues podemos ver la evolución de las diferentes rentas, cómo van aumentando o decreciendo según los porcentajes por los que se multipliquen los meses. Pasamos a la siguiente pestaña, renta valor del empresario gráfica. Dice cabe decir aquí que esta gráfica de la renta de valor del empresario tiene importancia porque separa por una parte la importancia del valor de la empresa y por otra el valor del empresario, para luego pues volver a juntarlas. Para poder analizar el valor de la empresa y el valor del empresario se tienen que tratar los conceptos de coste de deuda, resultados antes de intereses, coeficiente de endeudamiento, valor de la empresa, valor del empresario, en 2 gráficas, como hemos dicho. En la primera gráfica tenemos el valor de la empresa según su coeficiente de endeudamiento, y en la siguiente gráfica pues tendríamos el valor del empresario según su correspondiente coeficiente de endeudamiento. Tenemos los positivos, los máximos y los mínimos para poder ver cuáles son los valores de la empresa que hubieran sido calculados en la pestaña del gris al rosa. Finalmente, aquí tenemos, si bajamos, tenemos aquí el gráfico del valor de la empresa y del empresario unidos, ¿no?, con el coeficiente de endeudamiento, y es de vital importancia comprender el significado de estas gráficas para poder comprender cuál es la rentabilidad de nuestro proyecto según el valor de la empresa y según el valor del empresario. Pasamos a la siguiente pestaña de abajo arriba. Bueno, aquí tenemos una de las premisas del plan financiero, que se afirma de abajo arriba. Como podemos disponer de las necesidades financieras de la empresa tal y como nosotros queramos, pues es importante que juguemos con la cuenta de pérdidas y ganancias, así como con el balance, para ir viendo realmente cuáles son esas necesidades de financiación que se tienen, y para ello hay que ir viendo las distintas partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias, y se explica de forma más detallada toda la relación entre los activos y los pasivos, los ratios, las cuentas de pérdidas y ganancias que vienen desglosadas aquí.
aquí la cuenta de pérdidas y ganancias, además con las rentas de los socios según haya sido su aportación. Tenemos por un lado las reservas y el capital social y... Perdón, sí. Vale, el capital aportado por los socios, los empréstitos de obligaciones, las deudas a largo y a corto plazo. A su vez tendríamos tres opciones: la opción de los salarios, la opción del capital social y una opción mixta. Si tomamos la opción del valor de los salarios, vemos que, bueno, en este caso los socios son Pepe y Pepa, como se nos va indicando aquí, y bajamos y vemos que Pepe tendría un valor de 135 unidades monetarias, mientras que la socia Pepa tendría un valor de 404 unidades monetarias. Pepa vale más que vale más. ¿Por qué? Porque su participación como socia ha sido mayor. Por lo tanto, según su capital social, que era el otro criterio, Pepa también vale más que Pepe. Y según la opción mixta, pues Pepe tendría un valor de 132 con 38 y Pepa un valor de 397 con 14. Y estos valores, pues como hemos dicho, van en función de la aportación de cada uno como socio. Pasamos a la siguiente pestaña, de abajo arriba, 4 ejercicios. Bueno, con los datos de la pestaña anterior, de abajo arriba, podemos obtener pues una gráfica del valor de Pepe y Pepa al principio de cada ejercicio. Tenemos el valor de Pepe en un color azul, el valor de Pepa en un color lila, que vemos que es mayor que el valor de Pepe, y luego el valor de Pepe y Pepa unidos en un tono blanco. Vale, y en la siguiente gráfica podemos ver el valor de cada ejercicio. Si pasamos a la siguiente pestaña, que es de abajo arriba, rentas requeridas. Bueno, en esta pestaña vamos a tratar las ventas requeridas según pues, todos los datos anteriores. El capital que se aportaba era de 90 y esto es lo que cambia respecto a los anteriores. Entonces, si cambiamos la estructura de capital, si cambiamos la estructura de capital, pasamos, bueno, esto ya lo he hecho previamente, pero tendríamos inicialmente 30 y cambiarían todos los valores. Entonces, si cambiamos de 30 a 90, que era lo que hacíamos en el esbozo, pues cambiarían todos los resultados. Como podemos ver, pues cambian todos los gastos financieros, las rentas de impuestos, el valor que tendría la empresa, que tendrían como empresa Pepe y Pepa, sería todo igual. Que antes de tocar retribución sería igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si también cambia la estructura de capital, pues también puede cambiar la retribución para sus socios. A la hora de las ventas requeridas y las ventas previstas, hay que hacer un inciso, no se tiene que hablar de calcular sino de estimar. Estamos acostumbrados a hablar de calcular, pero en realidad el término correcto es estimar. Pasamos a la siguiente pestaña, que sería tasas y factores de descuento. Bueno, aquí vemos que aparecen las tasas y sus factores de descuento para poder calcular las ventas, los factores de descuento, costes de capital aparentes, tasa interna de rentabilidad. Todos estos factores nos ayudan a calcular la tasa interna de rentabilidad y por lo tanto así podemos calcular el valor de la empresa. Vamos a la siguiente pestaña, eje ventas previstas. Bueno, esta pestaña es importante, así que nos vamos a detener un poco en ella. Aquí se va calculando, estimando más bien las ventas previstas, que se estiman en función de si hubiera existido un antecedente de ventas. Es decir, si la empresa hubiera tenido una cierta historia, aquí podríamos ver pues aquí en el antecedente de ventas, podríamos ver cuáles son las ventas previstas en función de las ventas que se han tenido hasta ahora. Como aquí se señala en la celda de antecedentes de ventas, sabiendo que las ventas en los dos últimos ejercicios han sido determinadas, ¿no? Es decir, en definitiva, las ventas previstas no las podemos calcular, como hemos dicho, porque no tenemos una historia basada en la empresa, ya que somos de reciente creación, para poder saber que las ventas en los últimos ejercicios han sido unas determinadas. Por eso tenemos que hacer una estimación de esas ventas, que con el paso de los años pues esperamos poder hacerla. Pasamos a la pestaña de ventas requeridas.
aquí tenemos un ejemplo para calcular las ventas requeridas. Las ventas requeridas siempre tienen que ser menores que las ventas estimadas. Y esto es un principio básico. Y se establecen 3 etapas. La primera etapa será establecer la rentabilidad financiera mayor que el CAI máximo, por lo que la rentabilidad financiera se equipara al CAE, no solo porque la rentabilidad financiera tiene que ser mayor que el CAE, sino porque aunque se termine directa o indirectamente a resultas, si se trata de una empresa no convencional, se predetermina de manera que sea máximo el valor de la empresa. Esta es la primera etapa. La segunda, calcular el peso de la retribución del empresario, y la tercera etapa sería maniobrar en la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Esta pestaña, pues como hemos dicho, nos enseña cómo se han de calcular las ventas requeridas, ventas estimadas. Como hemos dicho, tienen que ser mayores siempre que las ventas requeridas. En este ejemplo podemos ver las 3 gráficas. Si bajamos para abajo, aquí estamos, las 3 gráficas utilizadas para calcular las ventas requeridas y los años utilizados para ello. Y utilizaremos ventas requeridas en la empresa capitalista no convencional, y dependiendo de si es mercantil o no, pues es de obtener unas ventas u otras. Pasamos a la siguiente pestaña, es BBP, unidades monetarias, y las ventas en unidades físicas. Bueno, aquí vamos a destacar el apalancamiento financiero, que tenemos representado aquí en un gráfico. Y bueno, decir apalancamiento financiero, pues se deriva a utilizar endeudamiento para financiar una inversión, y esta deuda genera un coste financiero, que son los intereses, pero si la inversión genera un ingreso mayor a los intereses a pagar, el excedente pasa a aumentar el beneficio de la empresa. Pasamos al siguiente pestaña, que es eje ventas estimadas requeridas, y bueno, esta también es importante. Vamos a tomar el tiempo. No. Bueno, vamos a la pestaña eje ventas estimadas requeridas. Es fundamental, como hemos dicho, saber que, como os he dicho antes, una de las hipótesis esenciales es que las ventas estimadas sean mayores que las ventas requeridas. Por eso aquí pues se calculan cuáles deben ser, se hallan más bien, no es que se calculen cuáles deben ser las ventas estimadas con una serie de gastos, y aquí tenemos pues un pequeño ejemplo. Pasamos a la siguiente pestaña, que es eje ventas estimadas, certeza ligada. Bueno, aquí las ventas estimadas ligadas se nos dice que en el caso de las ventas en unidades monetarias puedan quedar explicadas sustancialmente por el activo sólido, se puede referir a una sumasa de activos si fuera menester. Hay una crítica a esto, que es el tamaño de la empresa. ¿Cuál es la crítica? Bueno, pues que el tamaño de la empresa se puede medir a través de varias magnitudes. Bueno, dice, sin que tenga por qué coincidir la calificación para los tramos más o menos arbitrariamente establecidos. Esto depende pues de la plantilla, los recursos propios, del activo sólido, la cifra de negocios, y no tiene que ser el tamaño de la empresa, no tiene que ser una causa suficientemente explicativa. No tiene que ser una causa suficientemente explicativa de las ventas. Las ventas dependen del esfuerzo comercial o conjunto concatenado de políticas sobre el producto, distribución, promoción, y en este apartado cabe incluir las decisiones de algunas empresas que ponen en peligro la libre competencia por su dimensión de utilizar cantidades importantes en metálico para inclinar decisiones administrativas a su favor, y también de empresas que no lo son, sino revestimientos jurídicos para subcontratar lo conseguido por esos procedimientos ilegales e ilegítimos. Y luego también tenemos el precio. Como vemos aquí, bueno, aquí tendríamos un ejemplo de balance. Si bajamos, que ya hemos explicado, no nos vamos a detener más en ello. Pasamos a la siguiente pestaña, que es ventas estimadas estadísticas. Bueno, con esto podemos estimar las ventas previstas. Se nos dice aquí que los análisis que conducen a la media ponderada suponen como ingrediente fundamental que las incertidumbres son de origen estadístico. La aplicación de la media ponderada con incertidumbres que no sean de origen estadístico puede dar lugar a resultados
insostenibles, en especial en lo relativo a la incertidumbre final, porque en general no se puede disminuir la incertidumbre sistemática de precisión del montaje experimental por muchas medidas que se hagan. También se nos dice que la equivocación se comete al utilizar la media ponderada con incertidumbres que son de origen estadístico, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer medidas por debajo de la solución del aparato de medida, pero para hacerlas se necesita conocer dos cosas. En primero, cómo funciona el aparato que provoca los errores de precisión. Segundo, la distribución de la variable que se está midiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer si se dispone de diversas medidas con incertidumbres de precisión? Se puede hacer una estadística como si fueran en resultados de una misma serie de medidas, o se puede estimar su incertidumbre estadística por los procedimientos usuales. También podemos tomar como incertidumbre sistemática de precisión una cualquiera de las incertidumbres. Si las incertidumbres de imprecisión son muy disimilares, hay que quedarse solo con los estadísticos que tengan estas incertidumbres más pequeñas, aplicar el párrafo previo. Dice que encontramos todos los estadísticos que se han de utilizar en los estimadores, y establece que los estadísticos deben ser suficientes y complejos. A su vez, los estimadores deben ser no sesgados o centrados, de mínima varianza, eficientes, consistentes, de una invarianza y de máxima verosimilitud. Pasamos a la siguiente pestaña, que es TD Student. Lo tenemos por aquí. Hace referencia al estadístico TD Student. En él encontramos el nivel de confianza y el intervalo de confianza. Es una tabla que, según determinados intervalos de confianza y su número de grados de libertad, podemos obtener unos datos u otros. Y se calcula para el eje de ventas estimadas estadísticas, que era este de aquí. Pasamos a la siguiente pestaña, que son parámetros de densidad. Aquí tenemos el enfoque media varianza con la esperanza y las rentabilidades en función de las ventas. El eje de ventas estimadas estadísticas depende de su estimación optimista, su estimación modal y su estimación pesimista. Dependiendo del rango que se quiere coger de uno a otro, se obtendrá un cálculo de ventas u otros. Para ello utilizaremos su esperanza de rentabilidad y su varianza de rentabilidad de los diferentes activos. Pasamos a la siguiente pestaña. Tengo que cortar esto. Pasamos a parámetros en densidades continuas. Para calcular las ventas estimadas se deben realizar unas estimaciones probabilísticas con sus correspondientes valores óptimos, modales y pésimos. Y para ello vamos calculando las ventas estimadas y se obtienen con la aplicación del enfoque media varianza. Pasamos a las funciones de densidad. Aquí tenemos el enfoque media varianza con la esperanza y las rentabilidades en función de las ventas. El eje de ventas estimadas estadísticas depende de su estimación optimista, su estimación modal y su estimación pesimista. Y dependiendo del rango que se quiera coger de uno u otro, se obtendrá un cálculo de ventas u otro. Y para ello utilizaremos su esperanza de rentabilidad y su varianza de rentabilidad de los diferentes activos. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de estadístico y estimador. Esta pestaña nos indica dónde está el estadístico Esta pestaña nos indica dónde está la estadística y dónde está el estimador para que sea suficiente y eficiente. Y no nos vamos a detener más en esto porque no tiene mayor dificultad. Vamos a pestaña filtro 2. Esto también es importante. En esta pestaña podemos ver la viabilidad de los diferentes productos. Vamos a estudiar las cantidades año por año. Esta pestaña indica los diferentes productos y su posible viabilidad en el proyecto que vamos a desarrollar, su distribución de las ventas confeccionadas con los tres sistemas que hemos citado anteriormente. Cada sistema puede tener más de un método, incluso las ventas requeridas, en la base y simulación previa a la optimización. Comprobación de si no hay desigualdad entre las ventas requeridas, que han de ser menores o iguales a las otras dos previstas, si es posible confeccionarlas y estimarlas. Esta es la viabilidad de los productos según las ventas que hayan sido calculadas anteriormente. Si volvemos a la pestaña de eje ventas estimadas estadísticas, donde se nos explicaba todo esto. Volvemos a la pestaña filtro 2.
tenemos varias formas de escoger las ventas. Como hemos dicho, puede ser pesimista, modal o optimista. En la estimación de las ventas estimadas mediante estadísticos. Si cogemos, por ejemplo, la calificación pesimista, sería la menor, tenemos un porcentaje del 16%, a la moda un 20% y la optimista, que es la mayor que se puede calificar, un 30%. Pasamos a la siguiente pestaña, en K0. Bueno, K0, como todos sabemos, es el coste de capital, tanto el coste de endeudamiento como el coste de recursos propios. Por lo tanto, para calcularlo tenemos que utilizar los datos de KI y la KE. La KI son los costes de las deudas y KI pues, es el coste de los recursos propios, así como su coeficiente de endeudamiento. Los tres conceptos nos ayudarán a calcular, como hemos dicho, K0 o coste de capital. Se establece un gráfico en el que K0 pues, es igual a K0 entre paréntesis la rentabilidad financiera, la que dependiendo de la KI, el coeficiente de endeudamiento y la KE, pues se podrá obtener el K0 o coste de capital. Pasamos a la siguiente pestaña, que es que K0 no tiene, o sea, el coste de capital no tiene por qué ser constante. Bueno, aquí la determinación del coste de capital depende de la estructura financiera de la empresa o mezcla de capitales, de la política de dividendos y del riesgo global empresarial. El coste de capital no tiene por qué ser constante, ya que la existencia de un alto riesgo en una inversión implica un coste de capital alto y, por tanto, dada una determinada rentabilidad de la inversión, provocará una bajada del valor de la empresa y, por tanto, de sus acciones. Pasamos a la siguiente pestaña, que es CVU, CFPC, PV. Bueno, esta pestaña se basa en la determinación del coste variable unitario, coste fijo autónomo, costes fijos comunes, precio de costes de cada acción, margen comercial de cada acción, establecimiento del precio de venta a la hora del trabajo profesional. Esta pestaña basará en las ventas, los gastos y los costes. Dependiendo de las ventas que hemos calculado anteriormente, tendremos la cuenta de pérdidas y ganancias, pues unos costes u otros. Se podrá ver cómo, dependiendo del coste de cada producto que ofrece nuestra empresa, pues incurrirá en un gasto variable o fijo. Para ello deberemos observar los diferentes gastos, diferentes ventas, diferentes ingresos de explotación para poder realizar un resultado de la explotación. Tras el resultado de la explotación, pues por los costes fijos, los costes variables, obtener los ingresos, obtener las ventas requeridas y las ventas estimadas, obtener pues el resultado financiero que tenemos aquí. Con todo ello, pues calculamos el resultado del ejercicio para conocer si es rentable o no. Y es muy relevante porque de esta forma podemos calcular los costes de cada producto y de esta forma pues el coste de cada proyecto. Pasamos a la siguiente pestaña, que es documentos contables. Bueno, esta es la pestaña esencial de todo el Excel, por lo que nos vamos a detener más tiempo. Esta pestaña es la clave que nos irá marcando después la pauta poco a poco a lo que debe ser cada ejercicio económico. Aquí tenemos que modificar dos valores según las indicaciones dadas, 110 o 310, y veremos cómo cambia. Al modificar el valor de esta celda, como se nos dice aquí, bueno, pues hay que ratificar, ponerse encima y pulsar entrar por este orden las celdas H24, H23, H22, H21 y H60, y comprobar que las demás cambian, y lo mismo en la estructura financiera de la columna AI. Es fundamental determinar en primer lugar cuál va a ser la estructura financiera de una empresa, así como su revestimiento jurídico. En la medida que el tipo de revestimiento jurídico que esta empresa tenga, será importante a la hora de saber si se establece como rendimientos del capital, lo que aporta el empresario, o se establece como rendimientos del trabajo personal, haciendo un mínimo el rendimiento después de impuestos para que se quede en la empresa o para que se reparta. En este caso, como yo soy la sociedad única, sería repartirlo al socio único. Bueno, en primer lugar vamos a poner una estructura financiera de capital con 110 participaciones. Cambiamos, ponemos 110 participaciones y valor nominal 100 unidades monetarias de cada participación. Si cambiamos aquí a 310 participaciones, pues veríamos que la celda H21 pues cambia. Pero bueno, eso lo vemos más detenidamente después. Volvemos a poner 110 y vemos que el patrimonio de la celda H21 pues son 11.000, está compuesto de 11.000 unidades monetarias, fondos propios pues también tienen 11.000 unidades monetarias, capital 11.000, capital estructurado, que es la celda H24, pues también tiene 11.000, y vemos que todo el patrimonio neto está formado por las participaciones que se han desmenuzado. Vamos bajando y tenemos con esta estructura financiera un pasivo no corriente de 41.780 unidades monetarias, de las cuales pues todas estas son deudas a largo plazo. Tenemos un pasivo corriente de 7.000
20 unidades monetarias, las cuales adeudadas a corto pues son 1020 unidades monetarias, y de acreedores financieros y otras cuentas, es decir, los proveedores, son 6000. Como vemos, el importe de proveedores en primer balance es muy superior a las deudas a corto, y esto es importante porque que sea así, porque la financiación de los proveedores es la mejor de las financiaciones. Por eso es importante tener una buena relación con los proveedores para que esa financiación sea superior. A celda K60, que es la que tenemos aquí, vale, pues que es un 9,80%, nos refiere a presupuestos de financiación, que es la pestaña que, como hemos dicho antes, pues se van desarrollando los diferentes porcentajes del coste capital, tanto a largo como a corto plazo, a medida que van pasando los años, y como veremos después, pues esta celda va disminuyendo con el paso de los años, a medida que las entidades financieras y los bancos pues van facilitando la financiación, van adquiriendo confianza, y aquí hemos terminado el balance de este primer ejercicio con esta estructura financiera de 110 participaciones. Por otro lado, si pusiéramos 310 participaciones, bueno, pues volvería a cambiar y tendríamos H21 30.000, 34.100 unidades monetarias, en H24 lo mismo, 39.100 unidades, perdón, es que me he equivocado, nuestra nómina es esta, vale. Tendríamos 30.000 en H21 unidades monetarias, H22 31 unidades monetarias, lo mismo que en H23 y H24. Y también se han cambiado las deudas a largo plazo, que ahora son: el pasivo no corriente asciende a 21.780 unidades monetarias, pero se mantiene igual el pasivo corriente con 7.020 unidades monetarias. Volvemos a poner 110 para comprobar que efectivamente pues se modifica el pasivo no corriente, y esta estructura financiera está referida a 31 de diciembre de 2016, por lo que es el final del ejercicio cero, que se mantiene el 1 de enero de 2017, que es la columna ahí, que también debemos comprobar, y comprobar que las demás pues también cambian, y lo mismo con la estructura financiera de la columna ahí. Vamos a hacer la AI25. Vale, que es esta de aquí. Y como vemos, se mantiene en enero de 2017 estructura financiera que hemos calculado con 110 participaciones, con un patrimonio neto de 11.000 y un pasivo no corriente igual de 41.780, y un pasivo corriente de 7.020. Si volvemos a la celda anterior, a G25, ponemos 310, aquí, bueno, y volvemos a la celda AI25, vemos que también, bueno, pues efectivamente ocurre lo mismo, se modifica aquí, se mantiene el pasivo no corriente que habíamos calculado y el pasivo corriente. En resumen, si jugamos con la estructura financiera que consideramos óptima en función del número de participaciones que se decidan suscribir, vamos viendo cómo la estructura financiera cambian las cantidades del pasivo no corriente, cambian las cantidades del patrimonio neto, a mayor capital social de la empresa, pues menor pasivo no corriente. De este modo es clave la estructura financiera que se decida. Luego hay que ir ajustando e ir viendo lo que ocurre año a año. Si volvemos a 110, hemos de desarrollar año a año. Bueno, pues vamos viendo los costes de capital que cambian cuando cambia la estructura financiera. De este modo, los ratios del activo circulante, pues partido del activo actual neto, activo circulante, partido actual fijo, de todos estos ratios se van modificando, que los ratios los tendremos más adelante. Aquí, todos los ratios. Después se explicará la evolución de estos años, estos ratios año a año. Si reducimos función al máximo, bueno, pues podemos ver tenemos el balance del año 0, sería al principio,
con la estructura financiera que hemos determinado, ya sea con 110 o 310 participaciones. Aquí tenemos otros ratios que se van desarrollando, que tenemos hasta aquí el balance del inicio del año 1, cuentas y pérdidas de ganancias del año 1, y aquí tenemos el balance final del año 1 más los correspondientes ratios del año 1. Pasamos, ese correspondiente al año 1, esto sería todo el año 2, el inicio y el final, y así sucesivamente, que en este caso tenemos 4 ejercicios económicos. Los ratios se van modificando a medida que varían los años, porque el coste del capital, los activos, el pasivo, todas las magnitudes que están incluidas en cada uno de los documentos contables van variando año a año en función de la proyección del progreso de la empresa. Esta variación que se va produciendo es por la variación que ha experimentado la empresa con una estructura financiera dada desde el principio. Si ampliamos esto y vemos que el 1 de enero de 2020 pues se mantiene la estructura financiera que hemos determinado antes de 110 participaciones y un valor nominal de 100 euros cada una. Entonces el pasivo corriente ha variado, el pasivo corriente ha variado, y después de 4 ejercicios económicos, habría que mirarlo por aquí, tenemos un balance total de 136.546.548,4 unidades monetarias. Es que esta pestaña es muy grande para encontrar todas las cantidades, y se contrapone con el balance inicial final del año 0 de 59.800 unidades monetarias. Esta es la proyección que ha tenido la empresa, y así el objetivo de la empresa, que es fundamental, que es hacer máximo el valor de la empresa y hacer máximo el valor del empresario, que utilizado por tratarse una renta del capital que se obtiene ya sea como deuda de la empresa, como capital que ha suscrito el empresario, o como sueldo que percibe por participar en la empresa. En resumen, la estructura financiera varía, y las previsiones que se hacen con la estructura financiera inicial van variando con el paso de los años, y se van viendo cuáles son las necesidades financieras, cuáles van a ser las ventas que se van a producir, las ventas estimadas, ventas requeridas. En ventas requeridas tenemos 161.800. Y se cumple que las ventas estimadas son menos que las ventas requeridas, como hemos dicho todo este rato. Vamos viendo que las cuentas pérdidas y ganancias, y vemos por lo tanto el valor de la empresa, tanto como el valor de la empresa como el valor del empresario, van aumentando. Tenemos una sucesión temporal que nos va indicando la estructura financiera en cada caso. Presupuesto, documentos contables sigue. Aquí pues tenemos otros rasgos de los documentos contables que no nos vamos a detener más. Presupuestos de financiación, también es importante, porque en función de la inflación, en función del tipo de interés de mercado financiero a largo plazo, en función del tipo de interés de mercado financiero a corto plazo, que viene a la pestaña referencias temporales más datos que hablábamos anteriormente, que a su vez vienen de cuál es la estructura financiera que se ha elegido. Es decir, si cambiáramos la estructura financiera en documentos contables, pues cambiaría también pues todos estos porcentajes. En función de los tipos de interés hay que ir viendo el endeudamiento, si se va incrementando o no, todo ello referido a la pestaña de documentos contables. Si se modifica la estructura financiera, pues también se modifica todo el endeudamiento, y viendo cuál es la mejor forma de ir amortizando ese endeudamiento en función de la inflación, de los tipos de interés, ya sea según las cuotas de amortización financiera, según el sistema del fondo de amortización, ya sea las cuotas de amortización financiera según el sistema de anualidad constante, o según las cuotas de amortización financiera según el sistema lineal. Y aquí vamos viendo el endeudamiento que va teniendo la empresa, y se ha de elegir en función de los diferentes modelos de amortización cuál es el que más conviene a la empresa, y en este caso cuál interesa más desde el punto financiero de la empresa. Vamos a las cuotas de amortización técnica, que es la siguiente pestaña. Vamos invirtiendo en activos y tenemos una serie de costes que vienen de la pestaña anterior y de la primera pestaña, y van disminuyendo a medida que van pasando los años. Pasamos de 10,80% a un 10,18%. Aquí pasamos a un 10,18%. De este modo pues tenemos una serie de activos que se invierte una cantidad de dinero y tenemos que amortizarlos año a año. Para ello tenemos diferentes métodos de hacerlo, como ya hemos dicho, pues el método de amortización lineal, el método de dígitos en sentido creciente, los tenemos aquí, el método de los dígitos en sentido decreciente, el volumen de producción, el volumen de ventas,
El criterio tanto fijo sobre la base amortizable decreciente. También tenemos el método de las cuotas fiscales que se corresponde con las tablas de amortización que determina el Ministerio de Economía. Pues así vamos obteniendo una serie de cuotas de amortización técnica en función del modelo que utilicemos, y con base en el coste del capital que va disminuyendo año a año, pues obtenemos un valor actual descontado a los factores de descuento actualizados que se van señalando año a año y que se corresponden con las cuotas de amortización que se van devengando año a año. Lo que importa es ir viendo cuál es el método de amortización técnica que mejor conviene a la empresa en función de esta actualización, los valores que se van amortizando año a año, que se corresponden con los costes que aquí tenemos y a su factor de descuento y factor de descuento actualizado. Vamos a la pestaña de ratios. Bueno, aquí tenemos los ratios calculados con unas participaciones de 110. Aquí unas participaciones de 110 y un interés a largo plazo del 8%. Si vamos a la pestaña de documentos contables, tenemos aquí, vale, la celda G25 ponemos 310 participaciones, y si nos vamos a ratios, pues vemos cómo han cambiado todas las participaciones con interés a largo plazo. Vale, vamos a copiar esta columna en estas para ir viendo los cambios. Vale, vamos a aprovechar que ya está en 310 y vamos a copiarla aquí. Pero vamos a hacer de una manera especial. Ponemos pegado especial, valores, y aquí se nos cambian todos. Y volvemos a documentos contables y en vez de 310 ponemos 110 participaciones. Nos vuelven a cambiar los ratios y esto vamos a copiar a la segunda columna. Copiar. Hacemos el mismo procedimiento que antes. Pegado especial, valores, y nos cambian también. La celda L7, que es esta de aquí, bueno, tenemos 110 participaciones con interés a largo plazo del 8%. Todos estos datos que se corresponden con esa estructura financiera. Y por último tenemos una estructura financiera de 310 participaciones y un interés a largo plazo del 7%. Y estos son los ratios pues, que hemos obtenido. Pasamos a la siguiente pestaña, que es gráficos de los ratios. La celda A2 se refiere a la pestaña L7. Vamos a esa celda de ratios y volvemos al gráfico de los ratios. Vemos que funciona el método de copiar valores para hacer los gráficos de los ratios. En primer lugar, el coste de capital está perfectamente calculado y estimado. Vamos a poner aquí 110 y aquí 8%, y aquí vamos a poner 310 y 7%. Vale. El coste de capital está perfectamente calculado y estimado en la estructura financiera, porque al año en todos los casos se va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Si nos situamos aquí, bueno, los porcentajes son coste de capital propio, en esta línea amarilla. La línea azul es el coste de las deudas. Esta línea azul clarita es el coste medio ponderado, en este caso de 110 participaciones al 8% de interés. En el caso de 310 participaciones al 7% de interés, el gráfico también van disminuyendo los costes año a año. Bajamos a los siguientes gráficos. Y vemos que esta línea en color azul pues representa es disponible más asistencias igual a realizable, partido de deudas a corto plazo pues va aumentando para luego caer disminuyendo, y la línea rosa se mantiene prácticamente inalterable, pero va disminuyendo poco a poco. En el gráfico, bueno, pues de al lado pasa exactamente lo mismo, tiene el mismo comportamiento. Seguimos bajando a ratios estáticos. Tenemos una línea en color azul agua marino
azul clarito, es activo circulante que también va aumentando hasta cierto punto y luego disminuye. Como vemos, los ratios pues siguen estructura lógica tanto en el caso de las 10 participaciones como en el caso de las 310 participaciones. Vale, bajamos y vemos que tenemos otros 3 ratios estáticos que se corresponden con las deudas a largo plazo partidos de recursos propios, serían esta línea amarilla. La línea azul clarito pues es deudas totales partido pasivo, la línea en un tono más morado es deudas a largo plazo partido pasivo total, la línea azul oscura es deudas a corto plazo partido de deudas a corto plazo más deudas a largo. Como vemos también en ambos casos pues se mantiene y se comporta de manera similar. Con el gráfico de al lado hay una variación importante, la línea azul marina, que bueno, es que la corrección es mayor aunque el porcentaje es mucho menor como consecuencia de estructura financiera que se ha señalado. Seguimos bajando y tenemos pues, otros 4 ratios estáticos, se corresponden con recursos permanentes en deudas a corto, que es esta línea amarilla. Bueno, van variando, en el gráfico al lado vemos que varían de forma exactamente, bueno, una forma parecida, salvo que la línea rosa de recursos permanentes partido de recursos propios, que en el gráfico al lado tenemos 310 participaciones, bueno, pues en este caso está muy por debajo de caso de tener 110 participaciones. Seguimos bajando, 5 ratios estáticos. La línea rosa, bueno, pues es el fondo de rotación, partido de recursos propios, que tuvo un comportamiento idéntico al gráfico al lado, pero el valor de cada ratio, como podemos comprobar, en cada estructura es diferente. Seguimos bajando. Tenemos ratios dinámicos, bueno, la línea esta de azul clarita pues es la producción prevista, el partido de producción real, que bueno, simplemente no se ha representado bien en el gráfico, pero se tendría que incrementar el año cero y después disminuir, porque a medida que van aumentando las ventas pues van disminuyendo los gastos financieros, en consecuencia de que cada año esos gastos financieros van disminuyendo. Seguimos bajando. Bueno, aquí la línea amarilla, bueno, pues las rentabilidades financieras y económicas van aumentando, etc. Aquí un conjunto gráfico que se va señalando e indicando la posición o la variación pues, que se produce en uno y otro caso como consecuencia de una y otra estructura financiera. Si bajamos al último ratio, que es el valor de la empresa, este es importante. Tenemos apalancamiento, probabilidad de insolvencia. Aquí. Bueno, la línea esta azul oscura es el valor de la empresa y vemos que se cumple el objetivo fundamental de la empresa, que es que aumente el valor de la empresa, bueno, a cierto punto porque luego la empresa pues decrecerá. Y va aumentando, aunque termina el año 2019, porque no hemos continuado más ejercicios. En definitiva, con estas dos estructuras financieras vemos como los objetivos fundamentales de la empresa, que son aumentar año a año el valor de la misma y aumentar año a año el valor empresario, pues se van cumpliendo. En la pestaña de distribución de probabilidad, aquí tenemos las ecuaciones de distribución de probabilidad para poder calcular los diferentes aspectos que nos incumben, pero no nos vamos a detener en ella. La siguiente pestaña, la probabilidad de insolvencia. Bueno, aquí la probabilidad de insolvencia representa la probabilidad que una empresa pues, no pueda pagar sus obligaciones financieras con los acreedores de la empresa, respectivamente con los proveedores e instituciones financieras. Aquí cabe decir que se comprueba que sea cual sea el modo de estimar las ventas, la probabilidad de insolvencia es evidentemente mayor con el endeudamiento, y esto se cumple tanto cuando seguimos una distribución normal dentro del límite, como cuando tenemos una desigualdad de Chebyshev. Ahora seguimos a la siguiente pestaña, Bantir liquidez, que sería esta de aquí. Bueno, el TIR de liquidez son el valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad. Estos valores valoran el proyecto, son los netos, pues se puede calcular si el proyecto es rentable o no, debido a que valoran el coste de capital. De esta forma podemos saber si la inversión es productiva y si nos conviene seguir invirtiendo en este proyecto. Debemos tener en cuenta los gastos antes de intereses, flujos de caja. De esta forma podemos ver los diferentes tiempos que tenemos y los diferentes cálculos que se han realizado. Vamos a la pestaña optimización, producción, certeza. Bueno, y aquí tenemos una optimización de producción en condiciones de certeza con sus variables primales, variables duales, sus funciones objetivo, para ir viendo cuál debe ser la producción de cada año en función de una serie de productos
de su precio, la optimización con un programa primal y sus restricciones, que serían estas verdes de aquí, y el programa dual, que sería, bueno, su restricción es un tono rosa. El programa dual con sus variables teóricas, sombras, ficticias o de referencia. Pasamos a la optimización esbozo, que bueno, como hemos indicado, un modelo de optimización pues consiste en una función objetivo y un conjunto de restricciones en la forma de un sistema de ecuaciones o inecuaciones. Los modelos de optimización son usados en casi todas las áreas de toma de decisiones, como la selección de carteras financieras de inversión, y los siguientes pasos, bueno, pues esbozan el proceso de resolución de cualquier sistema de ecuaciones lineales. Vamos a optimización de PIP, KKT. Seguimos, bueno, con la optimización, y aquí podemos ver que se tienen que cumplir una serie de condiciones, que son condiciones de factibilidad, condiciones máximas que hacen referencia al signo, condiciones de holgura, condiciones estacionarias y finalmente unas condiciones de estacionalidad. Pasamos a la siguiente pestaña, que es PIB, presupuestos de inversión, y esta pestaña es importante. Aquí podemos ver que el VAN es positivo y va aumentando. Esto quiere decir que la inversión se realiza una y otra vez de forma positiva, que significa que está creciendo la empresa, que recomienda a la empresa seguir invirtiendo para poder crecer. Tenemos aquí también los factores de descuento, descontados, que sirven para calcular la TIR y el VAN, que son las formas de calcular la rentabilidad del proyecto, si es viable o no. Pasamos a la pestaña de proyectos de inversión productiva. Aquí tenemos los proyectos de inversión productiva con sus valores actuales neto, actualizados a las tasas de descuento actualizadas, con sus factores de descuento correspondientes y sus matrices determinadas. Pasamos a la siguiente pestaña, riesgo de un solo proyecto. Bueno, pues aquí tenemos el riesgo de un solo proyecto, que no tiene más dificultad. La siguiente pestaña es riesgo entre proyectos, que de aquí tenemos el riesgo entre proyectos con sus matrices de coeficientes de correlación, sus matrices de covarianzas y los parámetros determinados. Pasamos a la siguiente pestaña, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo pues, de todo lo que estamos explicando, que no nos interesa mucho. Pasamos a la siguiente pestaña, optimización, bueno, que esta pestaña también es esencial en todo el Excel. Es una pestaña muy grande, ¿vale? La que se nos explica cómo se va a ir desarrollando los proyectos de inversión productiva en función de si hace optimización con un programa primal o una optimización de programa dual, cómo se van a desarrollar estos proyectos de inversión productiva, qué se obtienen esos proyectos de inversión productiva, cómo se relacionan entre sí con sus matrices de varianzas y covarianzas, valores actuales netos descontados a las tasas de descuento determinadas que se van obteniendo, matrices de varianzas y covarianzas, con todo ello una vez que se realiza la optimización. Veamos un poco de zoom. Se incluyen restricciones determinadas, se obtienen valores actuales. Vamos viendo todo lo que da de sí la optimización de los diferentes proyectos de inversión. Finalmente, bueno, volvemos a reducir el zoom al máximo. Se obtienen unos excedentes de tesorería esperados al final de cada periodo, que se han obtenido, y hay que comprobar que efectivamente así se han obtenido, que el proyecto de inversión financiera que se ha llevado a cabo es conveniente o no en función de las variaciones de la financiación externa. Se obtiene una serie de excedentes, como hablamos, de tesorería, que deben ser reinvertidos si así lo considera la empresa como inversiones no funcionales. Pasamos a la siguiente pestaña de Pre-Markowitz. Markowitz, mediante la esperanza y la varianza, nos determina la función de cada activo, cómo debe estructurarse la inversión para ver cómo se obtiene una mayor rentabilidad. La pestaña siguiente de Markowitz esbozo, bueno, son las inversiones funcionales, como dijimos antes, a las que habrá que aplicar el método de Markowitz para comprobar y determinar cuánto se debe invertir sus excedentes de tesorería en cada una de las inversiones no funcionales que tiene la empresa. Vamos a la pestaña de Harry Markowitz, Harry. Bueno, este es el modelo de Markowitz. Markowitz nos determina en función de la cantidad de activos que hay, la esperanza de probabilidad de cada uno de esos activos, la varianza de cada uno de esos activos, cómo debemos estructurar la cartera de inversión de estas inversiones no funcionales para ver cómo se obtiene la mayor rentabilidad. Pasamos a la siguiente pestaña, que es Markowitz, préstamo y endeudamiento. La teoría del mercado de capital es una extensión del modelo de Markowitz y consiste en introducir la posibilidad de que el inversor no invierta todo su presupuesto en activos con riesgo, sino que una parte del mismo la dedica a la adquisición de activos sin riesgo, o bien lo ceda en préstamo a tipo de interés de dicho activo sin riesgo. También tiene la posibilidad de invertir en valores mobiliarios una cantidad superior al presupuesto de inversión disponible.
financiando la diferencia como endeudamiento. De este modo, se puede hablar de carteras con préstamo cuando una parte del presupuesto de inversión se presta al tipo de interés de activos sin riesgo, y de carteras con endeudamiento cuando se pide prestado para invertir en valores mobiliarios al mismo tipo de interés. Al incluir la posibilidad de prestar o pedir prestado una parte del presupuesto de inversión, la curva de carteras eficientes del modelo Markowitz se convierte casi en una recta, como podemos ver en este gráfico. Y finalmente tenemos la última pestaña, que es descuento PP proveedores. Bueno, este es el descuento de proveedores una vez realizado todo el proyecto. Bueno, en definitiva, pues una vez hecho todo este proceso, toda la estructura financiera inicial, ventas estimadas, ventas requeridas, cuotas de amortización técnica, cuotas de amortización financiera, proyectos de inversión con la optimización de los mismos, con el programa primario, el programa dual, con todas las esperanzas de probabilidad, todas las variables que influyen en este plan financiero, calculamos los excedentes de tesorería que hemos obtenido en la empresa, y finalmente, si queremos utilizamos Markowitz para ver qué hacemos con esos excedentes de tesorería que nos sobran, y así hasta el máximo que la empresa quiera llevar a cabo su actividad, siempre y cuando se cumplan los dos objetivos que hemos ido diciendo todo el rato en Excel, que es maximizar el valor de la empresa y maximizar el valor del empresario año a año. Teniendo en cuenta todo esto, muchísimas gracias por su atención y espero pronto su visita.